Acompaña en el estudio para conversar sobre este tema la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ministra. Buenas noches, Partamos, ministra, por lo que dice hoy la Asociación de ISAPRES. Ellos, en un comunicado muy duro, acusan que esta ley corta que está presentando el gobierno es un engaño, lo dicen así textualmente, y que significa en la práctica que es imposible que se produzca esta devolución de dinero. ¿Qué le contesta a las ISAPRES? Bueno, primero que esto no es un plano donde ellos son víctimas y nosotros victimarios. Aquí hay una situación que la Corte Suprema ha considerado que es injusta, que han habido cobros indebidos y nos ha mandatado a través del Superintendente de Salud a dar cumplimiento a una sentencia en la que pide que se acabe con los cobros indebidos con la aplicación de la tabla de factores en forma universal y que se devuelvan esos cobros que han ocurrido desde abril del 2020 hacia la fecha. No es que nosotros estemos aquí haciendo un engaño, estamos tratando de una forma gradual y responsable de dar cumplimiento a una sentencia que reconocemos que es compleja, por eso nos hemos demorado un tiempo en conversar con todas las partes y tratar de llegar a una fórmula que separe en el tiempo los efectos financieros de la sentencia. Pero ciertamente que no es, hay que recordar por qué llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación porque efectivamente ha habido una judicialización que se ha triplicado en el último año. Solo el 2022 hubo más de 600.000 recursos que triplicaron lo que venía ocurriendo a la fecha y que es la principal causa de causas en el fondo en la Corte, y esto ya tiene el sistema bloqueado. ¿Por qué lo tiene bloqueado? Porque la industria tiene prácticas que son incompatibles con los principios de la seguridad social, como ya lo declaró el Tribunal Constitucional. Y ministra, viendo de aquí a futuro, ¿usted podría garantizar que con esta ley corta no van a quebrar las ISAPRES y no va a quebrar el sistema de ISAPRES? Nosotros garantizar que no haya una quiebra es difícil porque depende también de la conducta que tengan los dueños de las ISAPRES, efectivamente si van a invertir o no. Nosotros estamos saliendo de la peor crisis sanitaria que hemos vivido en los últimos años, que es la pandemia. En la pandemia ha habido un efecto en los sistemas públicos y privados. Ciertamente tuvimos un aumento de las licencias médicas, tuvimos un aumento de la siniestralidad, producto de las consultas por el COVID-19. Sin embargo, ya estamos saliendo de ello, ya no estamos en emergencia y de hecho la situación financiera de las ISAPRES ha tendido a mejorar porque se ha reducido las licencias médicas y de hecho ayer dieron a conocer que en el último trimestre tuvieron una pérdida de 2.000 millones, pero hace un año atrás ese mismo trimestre era 20.000 millones y de hecho hay ISAPRES que no tuvieron pérdida en este trimestre. Ministra, y si el gobierno no puede asegurar que no van a quebrar las ISAPRES, ¿qué va a pasar con los 3 millones de beneficiarios que hoy día se están atendiendo, que hoy día van donde un médico en particular, que tienen una preexistencia? ¿Van a poder cambiarse de alguna ISAPRE si es que está o no? Se lo pregunto porque en este proyecto de ley corta que ustedes presentaron está la modalidad de cobertura complementaria, la MCC, que en resumen dice que una persona que se venga del sistema privado al sistema público, a FONASA, va a poder tomar un seguro y seguir atendiéndose en hospitales o clínicas privadas. Pareciera esto como una preparación para la llegada de los que hoy día están afiliados en ISAPRE a FONASA. No, nosotros, mire, una cosa es que no digamos que no podemos garantizar que alguna ISAPRE no quiebre y otra muy distinta es que no estemos generando condiciones para dar una estabilidad al sistema. Porque, por ejemplo, si el superintendente hubiese hecho una circular y que hubiera aplicado las devoluciones que son vía excedentes, de todas maneras porque la Corte lo mandata, de aquí en adelante al mismo tiempo que se interrumpe el cobro indebido, que son dos efectos financieros, uno hacia adelante y otro el efecto retrospectivo de pagar lo que se cobró en exceso durante aproximadamente 3 años a la fecha, habrían estado en una situación financiera muy compleja y eso es lo que hemos tratado de evitar y que estamos tratando de evitar justamente con la ley. En la ley estamos, por ejemplo, manejando las garantías, el pasivo que se genera por este cobro indebido, separándolo de la garantía de los prestadores. Estamos generando mecanismos para optimizar el cálculo del reajuste del precio base a través del ICSA. Le estamos generando un consejo asesor al superintendente que revise un plan de devoluciones, que es un plan que tiene que preparar el ISAPRE y que va a tener 6 meses para prepararlo considerando su situación financiera. Entonces hay una serie de mecanismos que son justamente para mitigar y aminorar el impacto financiero que tiene la sentencia. Nosotros no podemos hacer una ley que modifique un fallo, nosotros tenemos que dar cumplimiento a la sentencia y lo que estamos tratando es de dar un cumplimiento gradual a los elementos que efectivamente son complejos. Entonces ciertamente que estamos generando toda esa situación y otro de los elementos que han aparecido en la discusión y que también han dado entrevistas son los prestadores privados que están muy vinculados a los seguros privados. ¿Y van a poder ser los mismos prestadores? Yo le decía, sí, por ejemplo, el componente de FONASA es justamente para que el prestador privado tenga un soporte de usuarios
a través de la modalidad de libre elección con una mejor cobertura financiera desde el mundo de FONASA para toda la gente que está en FONASA y que son cotizantes. Y una eso persona, es para dar que sea bien claro para quienes nos están viendo, una persona que hoy día se está atendiendo en una clínica privada con un equipo médico porque tiene una enfermedad crónica o una enfermedad grave, si se cambia a FONASA con el MSC, con la modalidad de cobertura complementaria, ¿va a poder seguir atendiéndose en la misma clínica con los mismos médicos? Bueno, la FONASA tiene convenios con todas las clínicas, pero no es el sentido de este proyecto el que la gente se traslade toda de ISAPRE a FONASA. Eso es parte de la interpretación que está tratando de hacer la Asociación de ISAPRE. Lo que nosotros estamos haciendo con el fortalecimiento de FONASA es permitir a todos los usuarios de FONASA y a los que se cambien también y se han cambiado de ISAPRE a FONASA, que puedan usar con una mayor cobertura financiera los prestadores privados, las clínicas, los mismos médicos que atienden con las ISAPRES y que la mayoría de ellos, prácticamente todas las clínicas tienen convenio con FONASA excepto una, y las clínicas tengan otro soporte financiero porque ha habido problemas en el convenio entre las ISAPRES y los prestadores privados. Usted decía al principio, las ISAPRES no son víctimas acá y podemos estar de acuerdo. Y nosotros no somos victimarios. Y podemos estar absolutamente de acuerdo en eso, que las ISAPRES no son víctimas, pero quienes sí pueden ser víctimas o al menos perjudicados por este problema son los afiliados a las ISAPRES. Especialmente, por ejemplo, las personas que tienen preexistencias o que por alguna razón, si su ISAPRE quiebra, no les va a quedar otra opción que irse al sistema público. Por eso el sentido de la pregunta, ¿qué pasa con esas personas si su ISAPRE quiebra, si no pueden moverse a otra ISAPRE porque no los van a aceptar y que están, por ejemplo, hoy día en tratamiento con un médico determinado o en una clínica determinada o que tienen, por ejemplo, una hospitalización domiciliaria que hoy día sí se les cubre? ¿Qué va a pasar con esas personas que hoy están muy preocupadas? Bueno, primero insistir que el objetivo del proyecto es justamente dar cumplimiento a la sentencia y intentar dar estabilidad financiera para que justamente no exista esa situación de quiebra. Claro, pero usted misma decía que eso algo no se puede garantizar. No se puede garantizar que ninguna de ellas vaya a tener una situación más desmedrada, porque de hecho la Corte lo que hace es señalar una set de reglas en el cual hay ISAPRES que no van a tener mucha complicación. Si hubiera una ISAPRE nueva, tendría todas las reglas bien definidas. O sea, aquí no se está poniendo una lápida al sistema privado de salud. Ciertamente que la gente que tiene preexistencia o la gente que está inamovible en la ISAPRES, que son una preocupación que nosotros hemos tenido continuamente, por supuesto que son una preocupación y estamos contabilizando qué personas son, qué tipo de beneficios tienen justamente para tener opciones preparadas para ellos, pero en la claridad de que lo que nosotros queremos es efectivamente generar condiciones para cumplir el fallo y que haya una estabilidad para que las ISAPRES no quiebren. También estamos recurriendo con un proyecto de ley, consideramos que la superintendencia no tenía todas las atribuciones para dar cumplimiento con la sentencia, justamente este tema de gradualidad, de generarles un consejo asesor, y de justamente ir a la discusión al Congreso y la participación de los distintos sectores y que puedan haber otras opciones que se puedan discutir ahí dentro de del marco que nos pone en el fondo la sentencia de la Corte Suprema, que es lo que nosotros tenemos que cumplir. Pero reconoce que hay una situación de incertidumbre hoy día para esas personas que no tienen claro cuál va a ser su futuro en términos de prestación de salud. Lo que reconozco es que esta es una situación compleja y que es difícil resolverla y que nosotros hemos hecho el mejor esfuerzo en discutir con los distintos actores para llegar a una alternativa que permita dar cumplimiento a la sentencia y dar cierta estabilidad al sistema. Eso es lo que, por cierto, y nos preocupa, y que puedan haber condiciones complejas como ella y por lo tanto de cuantificarlas, ver cuántos contratos son, qué beneficios tienen y tener algo preparado para esa circunstancia que no queremos que ocurra. Ahora, ministra, la presentación de esta ley corta no fija plazos, no fija la gradualidad de los montos. Hoy día en la comisión, por lo menos eso es lo que dijeron los senadores en la Comisión de Salud, que esperaban que hubiera mayor detalle respecto a cuáles son los plazos para el pago y la manera en que tienen que irse pagando gradualmente estos montos. ¿Quién va a fijar eso? ¿Cuándo? Hay muchas personas que están viendo esto, esperando cuándo les va a llegar su devolución y de qué manera. Sí, bueno, hay tres elementos financieros en las sentencias de la Corte. Uno es que se suspenda el cobro indebido y eso implica la aplicación universal de la tabla de factores y lo que significa, se traduce en una baja en la cotización del momento que se publique la circular hacia adelante para los contratos afectos, que son alrededor de 700.000 contratos, y esa baja es alrededor de 50.000 pesos mensuales, en promedio. ¿Y eso desde cuándo? Desde que se publique la circular, desde que la ley se aprueba, al mes se publica una circular y se hace efectivo ese primer elemento, que es la reducción de la cotización por la aplicación de la tabla de factores y por lo tanto se termina el cobro calificado por la Corte Suprema como indebido de ese momento en adelante y comienza la devolución también del cobro de los menores de 2 años y la suspensión del cobro de menores de 2 años.
de ahí en adelante, que eso es exactamente un mes, cuando saque la circular el superintendente, un mes después de aplicada la ley. Al mismo tiempo, se conceden 6 meses de plazo a las ISAPRES desde que se aprueba la ley para que preparen el plan de pago. Ellos pueden preparar su plan de pago considerando sus variables financieras, cómo va evolucionando la situación económica, cómo siguen reduciendo, por ejemplo, el tema de licencias médicas. ¿Cada una de manera individual o como bloque? Cada una tiene que hacer su propio plan de pago. Perfecto. Porque sus condiciones financieras y su magnitud a devolver son distintas. Por lo tanto, cada una tiene 6 meses para prepararlo. El superintendente va a tener 6 meses para evaluarlo, para evaluar cada uno de esos planes con un consejo asesor, de manera de separar en el tiempo el efecto de la baja del ingreso, que es en promedio un 6% de ingresos menores anuales para el conjunto de la ISAPRE. Ese es el efecto de dejar de aplicar la tabla de factores, que las ISAPRES van a dejar de percibir un 6% de sus ingresos anuales. Ese es el efecto. Y al año, cuando el intendente apruebe el plan de pago o lo rechace y él imponga un plan de pago, comienza el plan de pago. El plan de pago no va a ser un cheque como la gente lamentablemente piensa, o que de alguna forma, como si hay un cobro indebido que se ha acumulado en 3 años, se piensa que así. La verdad es que la Corte dice que es vía excedentes, que se pague. Y eso es que se disponibiliza mes por mes, de acuerdo a prestaciones, coberturas de medicamentos, etcétera, y una vez al año, si uno no los ocupó, se le devuelve. Ahora, la ISAPRE, evidentemente, dependiendo de su situación económica y financiera, puede plantear plazos mayores, y eso es lo que tiene que evaluar el Consejo, y por eso es que se están considerando estas condiciones de factibilidad. O sea, no entra todo al mismo tiempo. Lo primero, el primer impacto es el encajar el 6% de menores ingresos, que eso es desafiante, ciertamente, pero es una industria que tiene un 10% de gasto en administración, es una industria que, junto con el sector público, hemos tenido un gasto muy alto en licencias médicas que se ha ido reduciendo, y eso lleva a que hoy día, por ejemplo, hay ISAPRES que el último trimestre ya están en una situación saneada, y hay otras que siguen con situaciones, cifras rojas. Muchas gracias, ministra. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, conversando con nosotros en Chilevisión. Muchas gracias, espero haber sido clara. Sí, bueno, vamos a tener tiempo porque esta ley está recién presentada y tiene que discutirse en el Congreso, así que vamos a tener tiempo de ir conociéndola detalle a detalle. Ya sabemos que falta al menos un año desde que se publique para los pagos. Gracias, ministra. Gracias. Que esté muy bien.